Dios siempre tiene algo que decir, acostúmbrese a eso. No espere que alguien se lo diga. Dios siempre tiene algo que decirnos. Siempre cuando su palabra es expuesta, hay algo que Dios te quiere entregar. Ahí hay un consejo, ahí hay sabiduría, ahí hay dirección, ahí hay una exhortación para nuestra vida. Siempre, ¿sabe? Ayer mientras meditaba en algo que estaba leyendo, el Señor me llevaba a no concluir, sino a meditar en que la gente habla de los lugares y de las personas, y estoy hablando del reino de Dios, cuando dicen o cuando decían, todavía hay gente de ese remanente que todavía dice, en este lugar sí hay unción y en este lugar no hay unción. En esta persona hay unción y en esta persona no hay unción. Y el Señor me llevaba a entender algo, y es que no se trata ni del lugar ni de la persona, se trata de cuánto tú estás dispuesto a conocer la palabra del Señor. Amén. Porque no se trata de emoción, porque si fuese así, el diablo se le presentó a Jesús y lo retó y lo desafió. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra del Señor. ¿Y con qué el Señor lo hizo retroceder? Con la palabra de Dios. Amén. Entonces, la unción no viene si usted no conoce la palabra. La unción no se manifiesta si usted no se instruye en la palabra. Amén. Y una iglesia no es poderosa si no prepara a sus discípulos en el conocimiento de la palabra. Y en ese sentido, mucha gente cree que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, pasó todo el tiempo haciendo maravillas y milagros. Y resulta que cuando tú sacas estadísticamente o históricamente el tiempo que Jesús estuvo públicamente haciendo todo lo que la Biblia relata en los evangelios, no fue mayor el tiempo al que pasó reunido en los secretos con sus discípulos, preparándolos. Amén. Entonces, cuando usted conoce la palabra, hay un ingrediente muy poderoso para usted comenzar a ver una vida de victoria. Amén. Para comenzar a ver una vida de fruto y de cosecha. Así que no se trata del lugar, ni se trata de la unción o de la persona, se trata de cuánto estoy dispuesto yo a llenarme de la palabra del Señor. Amén. Por eso he titulado esta serie Lecciones de David para sus valientes. ¿Ok? Y hemos tratado dos textos durante todo este tiempo, que es Primera de Samuel capítulo 22 versos 1 al 2 y Primera de Crónicas 12, que lo comenzamos a retomar a partir de la conferencia pasada. Entonces, Primera de Samuel capítulo 22 versos 1 al 2 dice: Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. También algunos de la tribu, bueno, esa es Primera de Crónicas 12, 8. Ayúdame ahí, José. Primera de Crónicas capítulo 12, verso 8 dice: Esto fue después de salir de la cueva. También algunos de la tribu de Gad se unieron a David cuando estaba en la fortaleza del desierto. Recuerde que en ese tiempo se le decía al desierto o al Adulam un lugar fuerte, o un lugar, dice una versión, de fortaleza. Ellos eran guerreros valientes. Mira cómo lo describe la Biblia. Mira cómo llegaron, pero mira cómo salieron. Ellos eran guerreros valientes, siempre listos para la guerra. Eran hábiles con el escudo y la lanza, feroces como los leones y ágiles como las gacelas en las montañas. Y esta es la lista con los nombres de los valientes de David. Y a partir del verso 9, 10, 12, 13, 14, hay una lista grande de la cantidad de gente que se le unió a David. Resultado de todo lo que él hizo en Adulam y de todo lo que él provocó con esos 400 que inicialmente llegaron. Dice que cuando estaba en Hebrón se le unieron de la tribu de tal, de la tribu de tal, de la tribu de tal, y cada uno venía con 1000, con 6000, con 7000, con 10,000 hombres a la vez. Amén. Entonces, la primera parte de todo esta conferencia tiene que ver
con los procesos que tú y yo vivimos y la manera como debemos enfrentarlos cuando se presenten en nuestra vida, ¿ok? Y utilizamos lo que vivió David y lo que vivieron estos 400 hombres cuando se encontraron cada uno viviendo una tragedia individual, amén. La Biblia los describe como hombres que estaban enlutados, endeudados y pobres de espíritu. Pero resulta que David también tenía una tragedia personal, y era que el rey al cual él estaba sirviendo, el cual debería estar agradecido por la manera como David le servía, estaba descontento, porque para ese tiempo ya la palabra que el mismo rey había dado a aquel que le cortase la cabeza al gigante Goliat se estaba cumpliendo. Entonces la fama de David se había extendido por toda la región y la gente reconocía todo lo bueno que había en David y no reconocía las cosas que el rey estaba haciendo como rey o como gobernante de esa nación, ¿ok? Entonces, en ese contexto, David dice la Biblia que tuvo que huir del palacio del rey a causa del celo que había en el corazón de Saúl. Y el lugar de encuentro fue Adulam, una cueva en donde hemos estudiado durante casi 6 miércoles todo lo que pasó dentro de ese lugar. Amén. Entonces, a manera de resumen, para aquellos que vienen por primera vez y aquellos que de pronto están viniendo intermitentemente, les digo que en la etapa de los procesos hemos visto en este grupo de enseñanza cómo llegaron a Adulam, tanto David como los 400, amén. ¿Cuál era el punto en común? Que sus vidas estaban siendo ya zarandeadas por las distintas circunstancias que cada uno estaba enfrentando. En la etapa de los procesos, o sea, la que hemos venido tratando, también vimos lo que esperábamos de un hombre como David, amén, porque nosotros conocemos la historia ya y la podemos leer y la podemos encontrar en la palabra de cómo David salió de esa etapa difícil, ¿ok? Pero en ese momento ni los 400 ni el mismo David sabía cómo iba a enfrentar lo que estaba viviendo, ¿ok? Entonces la expectativa que nos deja la Escritura era qué podía hacer David o qué hizo David para ser un hombre productivo en medio de un tiempo tan difícil en su vida y en su liderazgo, amén. Y la manera como él pudo formar, no solamente lidiar con lo que él estaba viviendo, sino cómo pudo lidiar con 400 problemas más que se le añadieron a David en ese momento, amén. Y lo tercero que yo puedo ver en medio de este resumen es que en la etapa de los procesos también pudimos ver los resultados de tener una actitud correcta cuando las cosas no resultan como nosotros estamos esperando, amén. Entonces, hay algo que nos deja claro todo esto que hemos hablado, es que los días difíciles van a llegar a nuestra vida, así como llegó a David, así como llegó para estos 400 hombres, también puede llegar para usted, para usted, para usted, para usted y para mí. Ninguno de nosotros es ajeno a que un día malo aparezca. Lo productivo de todo esto, si es que uno puede llamar literalmente productivo a un tiempo difícil, es lo que sale después de haber superado y de haber soportado y de haber perseverado ese tiempo, ¿ok? Y vemos cómo en medio de ese tiempo David nos demuestra y nos da un ejemplo de cómo tú y yo podemos ser productivos a pesar de que no hay una respuesta en medio de esos escenarios, amén. Porque no necesitas tener un milagro y no necesitas ver una puerta abierta para hacer lo que Dios te llamó a hacer, amén. Para tú seguir perseverando en un sueño, para seguir perseverando en un emprendimiento, para seguir luchando por tu familia, para seguir luchando por conservar un trabajo, por tratar de salir adelante. No se necesita una gran puerta y no se necesita ver de manera sobrenatural actuar a Dios para entender que estoy en medio de un escenario que es temporal y en el cual Dios me está formando, pero llegará el momento en que el fruto de lo que he sembrado se manifestará en mi vida, amén. En la etapa de los procesos también vimos los resultados. ¿Y quién dice si la Biblia nos demuestra que no se puede dar resultados? La gente tiene la idea de que cuando tiene para sembrar o cuando tiene para dar parte de su tiempo, cuando tiene amplitud de pronto de recursos para apoyar la obra, o cuando tiene la suficiente fuerza para hacer algo por Dios,
o sea, se sienten bien. El tema es cuando no exista la fuerza. El tema es apoyar la obra cuando no tengas trabajo. El tema es servir cuando no te esté yendo bien. Ese es el verdadero evangelio y esa es la verdadera fe que Dios quiere que nosotros manifestemos cuando nos tocase vivir esos tiempos. Amén. Entonces, de ese resumen, hay 4 cosas que el Señor me llamó la atención ayer. Iba a hablar de los valientes, pero me detuve ahí y dejé que el Espíritu Santo guiara en ese momento la enseñanza. Y me llamó la atención el por qué llegaron todos a dudar. Porque parece que los problemas se imantaran en ese momento. No te ha pasado, porque a veces uno quiere, cuando está en el Señor, que las cosas buenas se le peguen. Y resulta que cuando surge una necesidad o surge un problema, se te pegan otros peores. Y a veces no te resulta lo económico, a veces no te resulta lo sentimental, a veces lo familiar se está desmoronando poco a poco. Y si miramos nuestra economía y miramos nuestro bolsillo, pues como que no hay esperanza de que uno pueda pensar en un futuro mejor, ¿sabe? Y a veces los problemas llegan a nuestra vida. Pero ¿qué hizo David? Hablamos de que David escapó. Y a veces la solución de nosotros es huir, es retroceder, es no enfrentar las luchas, las cargas, las pruebas, los escenarios difíciles. Amén. Pero cuando yo veo que estos 400 llegaron a Adulam, no tal vez esperando que David hiciera todo lo que la Biblia nos muestra y lo que la Biblia de pronto concluye en el segundo verso que acabamos de leer en Primera de Crónicas capítulo 12, verso 8, en donde podemos ver el resultado. Nadie sabía que el resultado iba a ocurrir cuando se encontrase con David en esa cueva. Y es que nadie sabe, cuando uno llega a enfrentar un tiempo de eso, cuál va a ser el resultado y qué va a ocurrir después de un tiempo de enfermedad, qué va a ocurrir después de un tiempo de diferencia, de división familiar, qué va a ocurrir después de que hayas perdido un trabajo, qué puede ocurrir. Uno llega, pero uno no sabe qué va a pasar el día de mañana. Uno, sí me hago entender. Y sabe, cuando uno ilustra lo que la Biblia nos muestra de estos hombres y le coloca un paralelo con lo que estamos viviendo nosotros, tiene una semejanza. Amén. Tiene una semejanza, porque David huyó y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos huido a veces de las cosas difíciles y no las queremos enfrentar. Amén. No las queremos enfrentar, pero cuando yo veo a David huyendo, Dios ya no estaba esperando, escúchame bien, con un lugar para formarlo y para decirle: si te hubiese quedado, te hubiese respaldado. Amén. Entonces, la costumbre de nosotros como hijos de Dios, a pesar de que David en ese tiempo estaba ungido, amén, ungido por el mismo profeta Samuel, David había recibido el respaldo de Dios, había recibido promesa y ya sabía que Dios lo tenía para grandes cosas. Ya le había volado la cabeza al gigante Goliat, pero a pesar de eso huyó. Amén. Y es que a pesar de que tú y yo hemos experimentado el respaldo de Dios, en algunos momentos de nuestra vida también vamos a experimentar el temor y las ganas de no seguir enfrentando batallas que de pronto la vida nos pone al frente. Amén. Pero ellos llegaron y ellos se establecieron. Cuando yo veo la palabra llegar, ¿qué representa Adulam? Adulam representaba, desde el punto de vista espiritual, Dios quería estabilizar a las personas que estaban enfrentando dificultades en ese momento. Pero cuando ellos llegan, y métete de pronto dentro de los 400, no te digo que David, porque te pongo la vara muy alta, pero métete dentro de los 400. Sin esperanza, sin dinero. Las mujeres los habían dejado, tal vez habían quebrado, pobres de espíritu, estaban deprimidos. ¿Qué es una persona pobre de espíritu? Una persona cansada de la vida, deprimida, o sea, de decisión en decisión, encontrando puertas cerradas fuera de la cueva. ¿Sabe? Estas personas no tenían esperanza alguna de que ninguna de esas situaciones cambiara. Entonces, Adulam no representaba estabilidad. Y cuando tú ves a Adulam representa un escenario de desierto, porque fue el lugar que ellos escogieron para escapar de sus desgracias y David para escapar del rey. Y escúchenme bien, muchas veces vemos equivocadamente las pruebas y los desiertos que tú y yo estamos
estamos viviendo. Amén. Porque cuando yo lo miro desde el punto de vista espiritual, fue el lugar donde Dios trajo estabilidad para la vida de estas personas. Amén. ¿Saben cuál es la enseñanza de todo esto? Que comencemos a mirar las pruebas y los desiertos como algo diferente. Amén. Como un escenario totalmente diferente, en donde Dios quiere, a pesar de lo malo que veas o de lo difícil que estés viviendo, Dios quiere diseñar cosas buenas para el día de mañana en nuestras vidas. Amén. ¿Saben? Adulam representaba un lugar de estabilidad para ellos. Amén. Pero un proceso puede dar estabilidad, pastor. Gracias por la pregunta. ¿Sabe cuando yo hice esa pregunta al texto, pero un lugar difícil como Adulam, la cantidad de circunstancias que estaban viviendo puede representar estabilidad? ¿Sabe? Me trasladé, el Señor me llevó a analizar qué pasó con Egipto y el pueblo que salió de Egipto, que Dios lo sacó con una mano victoriosa. Porque Dios no lo sacó con pérdida, Dios lo sacó de manera poderosa. Ellos salieron con los tesoros de Egipto. Ellos no salieron empobrecidos, ellos salieron victoriosos y ellos salieron con dinero, con recursos a adorar al Dios de Israel. Pero a pesar, escúcheme bien, de todo lo que habían visto y la manera como Dios abrió el mar y sepultó a aquellos que lo perseguían, el pueblo se quejaba constantemente. Amén. ¿Sabe? Y llegó un momento en donde ellos dijeron: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos a morir a este desierto? ¿Sabe por qué? Porque Egipto representaba estabilidad para ellos. Y le dijeron palabras más o palabras menos, le dijeron: allá teníamos todo lo que necesitábamos. Allá comíamos de esta manera, allá vivíamos de esta manera, allá disfrutábamos de esto y de aquello. ¿Sabes por qué? Porque Egipto representaba estabilidad para ellos. El desierto los hacía sentir inseguros, amén. Pero a lo contrario, para Dios, Egipto creaba inestabilidad en sus propósitos. Y el desierto era el lugar en donde Dios iba a alinear a su pueblo para que recibieran la tierra prometida, amén. Escúcheme bien. Entonces, cuando esto la palabra me lo demuestra, me está diciendo, escúcheme bien, que no me queje por las cosas que estoy enfrentando, porque seguramente Dios está alineando sus propósitos eternos con lo que está haciendo en mi vida. Amén. Así no lo comprendas, escúchame bien. Por algo eso llegó a tu vida. Para algo apareció Adulam en la vida de David. Para algo sirvió esa cueva en la vida de estos 400 hombres. Amén. ¿Sabe? Las amarguras, las desdichas y las desgracias en medio de ese tiempo fueron quitadas. Amén. Como llegaron no fue la manera como salieron. Algo ocurrió en ese lugar. Amén. Y algo va a ocurrir con tu vida en medio de lo que estás viviendo. Amén. ¿Sabe? Por algo José pasó por la casa de Potifar. Porque fue el lugar donde aprendió verdaderamente a servir. ¿Sabe? Era un hombre que Dios había cogido para colocarlo en autoridad. Pero escúchame bien, si tú no recibes autoridad, si tú no obedeces la autoridad, no puedes ser capaz de impartirla. Por eso José tuvo que pasar por la casa de Potifar. Por eso José tuvo que estar preso. Cuando quería adelantarse a los propósitos divinos, Dios permitió que estuviese 2 años en esa prisión y permitió que el copero se olvidara de él durante ese tiempo. No porque el copero sufría de amnesia, amén, sino porque el propósito de José, escúcheme bien, José lo quería acelerar, escúcheme bien, y quería utilizar la vida del copero para ganar privilegios delante del faraón. Y Dios dijo: no, de eso no te sirve, te vas a quedar durante mucho tiempo en este lugar para que aprendas que el dueño de los propósitos eternos en tu vida soy yo. Amén. Por algo Dios movió al profeta Elías de Samaria y lo llevó a Querí a vivir solo en medio de un arroyo. Amén. Y Dios lo alimentaba de tarde y de día, escúchame bien, con un menú específico, con proteínas para que no se
no se deshidratara el profeta. Amén. Escúcheme, Dios tenía cuidado. Dios tenía cada detalle. Escúchame, lo tenía anotado para que el pueblo no pereciese en medio del desierto. Para que sus hombres de Dios pudieran ser preservados en medio de esos momentos difíciles. Amén. Y usted tiene que entender que Dios tendrá cuidado de ti. Ha llegado tal vez a un momento duro. Dios ha permitido que cosas difíciles lleguen a tu vida, pero en medio de eso Dios te va a preservar. Amén. Dios te va a cuidar, Dios te va a sostener, Dios te va a levantar si te caes, Dios te va a dar nuevas fuerzas si te hace falta. Amén. Dios te va a dar de su gozo en el momento que estés desanimado. Entonces, llegar a un proceso no es malo. Lo malo es salir lo antes posible. Amén. ¿Sabe? Porque uno quiere salir corriendo cuando algo difícil llega a nuestra vida. Lo malo no es que el proceso aparezca. Lo malo es querer salir lo antes posible o antes de que Dios te saque en victoria de medio de ellos. Amén. No trates de salir sin antes haber aprendido algo de tu caída, de tu fracaso o de ese tiempo. Algo tienes que aprender. Amén. Algo tiene que enseñarte Dios en medio de su tiempo. Pero no te apresures a forzar que Dios haga las cosas, porque Dios, escúcheme bien, a Dios no se le puede torcer el brazo. ¿Sabe? Ninguna cosa que suceda en esta tierra va a suceder sin que Dios lo apruebe. Amén. Sin que Dios lo determine. Entonces, gózate en medio de lo que estás viviendo, porque seguramente Dios verá con agrado tu actitud. Si interrumpes tu prueba, puedes dañar tu cosecha. Amén. Recuerda que esos tiempos son tiempos para sembrar. David sembró, escúcheme bien, en medio de esos tiempos, David sembró tiempo, diligencia, David sembró formación, David sembró su liderazgo, David sembró, escúcheme bien, su buena actitud en medio de la desgracia que estaba viviendo, ¿sabe? Y Dios se encargó de recompensarlo. Por eso no interrumpas tu prueba, porque puedes dañar tu cosecha. No te metas en los procesos de otras personas. Amén. No te metas en los procesos de otra persona. Me dice amén a eso, porque usted se cree. Muchas veces nosotros creemos que amamos más a las personas que el mismo Señor. Y deja que cada quien viva su proceso. Cada persona tiene un trato diferente con el Señor. Y muchas veces llevamos nosotros del bulto por estar tratando de ayudar a los procesos de otra persona. Amén. Deja que Dios trate con cada quien. Tú seas instrumento para bendecir. Pero ni tú ni yo le vamos a cambiar la vida a nadie. Amén. El proveedor es Él. Amén. Porque hay gente que se carga si no le da a las demás personas. Él es nuestro proveedor. Uno puede ayudar, pero uno no es solución. Recuerda que cuando Jesús le apareció a Andrés y a Pedro en el lago de Genesaret, ¿qué le dijo a Pedro? Él no le apareció los peces de un momento a otro. ¿Qué le dijo? Toma la barca, desenreda la cuerda y boga mar adentro. Él le enseñó a pescar. Nuestra labor es enseñarle a la gente a través de la palabra a conquistar las promesas. Amén. Nuestro deber no es aparecer los peces en la vida de nadie. Primero porque los milagros los hace el Señor. Me dice amén a eso. Pero si yo puedo proveer un pez, yo lo voy a proveer. Pero yo no puedo llenar las dos barcas de la gente. Amén. Con esto te estoy queriendo decir, vive tu proceso, escúchame bien, y deja que las demás personas vivan el suyo. Amén. No critiques el proceso de nadie. Amén. Porque tú también estás viviendo el tuyo. Y sabe Dios lo que le ha costado paciencia con cada uno de nosotros al Señor para poder levantarnos y ser lo que somos hoy en día. Amén. No todo el que llega va a ser transformado, porque hay personas que no van a querer. ¿Sabe? Yo leí esta historia, no tengo tiempo para decirte todo, pero la Biblia habla que llegaron 400. Pero cuando tú lees Segunda de Samuel,
Más adelante te lo voy a buscar y tú te das cuenta que solamente habían 3 valientes. Y de los 3 adicionalmente habían 30. Y al final del capítulo, de todos los que estuvieron en Adulam, dice la Biblia que sumaron 37. ¿Qué pasó con el resto de la gente? Hay gente que no quiere ser transformada. Hay gente que no quiere recibir lo que Dios tiene para ellos. Hay gente que sencillamente llegó como llegó a Adulam y sale como llegó o sale peor. Amén. Y después dice, Adulam no sirve. Y después dice, David no me convenció. Amén. David no era tan ungido como decía la gente, como la fama que tenía la gente. Amén. Entonces la gente llega muchas veces a un lugar y porque no ve que pasó algo extraordinario, dice, ay, no hay unción. Amén. El pastor de esa iglesia no está ungido. Amén. Acá sí hay unción. ¿Sabe? Y eso pasa en la vida real. Eso pasa muchas veces. Amén. No todo el que llega será transformado porque hay personas que no quieren vivir los procesos. Amén. La segunda palabra que yo veo en este pasaje es que David fue un hombre productivo. En la cueva, en Adulam, David se graduó como compositor. Compuso el Salmo 142, compuso el Salmo 57, compuso el Salmo 54, amén. Salió graduado de canción en medio de Adulam, amén. Yo creía que Marcos era el primer adorador. No, el primer adorador nos lo presenta la palabra, escúcheme bien, y se llama David. David, escúcheme, mientras estaba siendo probado y mientras estuvo en Adulam todo ese tiempo, tuvo la fuerza no solamente para resistir su proceso, para resistir el proceso de 400 hombres, amén, y ser productivo. Escúchame bien, ser productivo no solamente dar respuestas materiales, respuestas tangibles, dar un resultado, amén. Ser productivo también es convertirse en una persona que da un buen fruto. Entonces David me enseña que el don es importante, pero el fruto es más importante que el don, amén. ¿De qué me sirve que tú cantes bien y eres mala gente? ¿De qué me sirve que prediques bien, pero tu vida no da testimonio? ¿De qué me sirve que tú estés allá sirviendo en cualquier área al Señor, pero tu vida no es un ejemplo para los tuyos? ¿Me dice amén? Saben, muchas veces no sabemos que el don no nos alcanza. El don te sirve aquí en la tierra, pero el que te lleva al cielo, a la eternidad, verdaderamente es el fruto que tú puedas dar. Nadie va al cielo por el don, se va al cielo y a la eternidad por el fruto. ¿Sabe? Y veo a la gente y a los líderes de hoy en día desesperados por el don. Pero ¿por qué no provocamos mejor dar buen fruto? Y de acuerdo al fruto, el Señor te va a usar. Amén. El Señor te va a usar. Entonces, lo peligroso que es un líder con talento, escúcheme bien, pero sin fruto. La Biblia es clara. Pablo lo dice en 1 Corintios, por allá, cuando habla de los dones. 1 Corintios capítulo 12, Pablo dice, no ignoréis acerca de los dones. Y le dice a los corintios, porque los corintios eran como las personas de hoy en día que estaban afanados por profetizar, por hablar en lenguas, por esto, por aquello, por hacerse famosos públicamente para que lo vieran. Y Pablo le dice, te voy a decir teológicamente en mi lenguaje, ustedes que vienen a hablar, si yo profetizo más que ustedes, pero ¿de qué te sirve hablar en lenguas? ¿De qué te sirve profetizar si en tu corazón no hay amor? Amén. ¿De qué te sirve tener un don, estaba diciendo Pablo, si realmente tú odias a la gente? Si realmente tú no hablas del amor de Dios. ¿De qué sirve profetizar si tú no tienes compasión por el prójimo? ¿De qué sirve, hermano? ¿Sabe? Y lo que la Biblia nos muestra como ejemplo de David es que David tuvo compasión. No era obligación de David hacer lo que hizo, pero David tuvo compasión, hermano. Escúcheme bien. Y es una palabra que hoy
está faltando en la iglesia del Señor y que es ausente en los corazones de muchos de nosotros. Amén. ¿Sabes? Lo que tú eres es lo que te va a hacer exitoso. Para aquellos que les gusta esta palabra, el éxito, pero no el de la 38, sino el que tú y yo queremos alcanzar. Amén. Amén. O sea, yo no creo que alguien aquí quiera ser fracasado, no. Nadie. Todos queremos tener éxito en lo que emprendemos. Amén. A nivel de familia, queremos que nuestros hijos estén bien, queremos que nos vaya bien en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Yo creo que nadie aquí quiere lo contrario, ¿cierto? Pero ¿sabes qué te va a hacer exitoso? El don te va a servir. Lo que tú hablas, lo que tú eres, el carisma que tienes te va a servir. Escúchame bien, pero eso no te va a alcanzar toda la vida. Porque yo conozco mucha gente así, que es empática y se le abren las puertas, escúchame bien. Pero pasa un tiempo y revela su verdadera identidad. Pero cuando Dios cuando tú trabajas por dar buenos frutos, y tú trabajas para que el amor de Dios se manifieste en ti, para que la bondad de Dios se manifieste en ti, para que la fe que Dios ha querido que tú tengas como fruto se manifieste en ti, tú no vas a necesitar, escúchame bien, andar atrás de alguien para que te promueva. Sencillamente Dios va a colocar y va a mover los ojos de esa persona para que tú te hagas notar. ¿Sabes? Y eso fue lo que pasó con David. Te recuerdo que David no fue donde Samuel. Samuel fue donde David. Y la Biblia dice en uno de los salmos que Dios arrebató y sacó a David detrás de las ovejas. Amén. Escúchame bien, David no llevó una hoja de vida para ser rey. David no hizo un curso de política para ser rey. David no se alió ni a Fico, ni a Pedro, ni a nadie. Él no tenía padrino político. Él, sencillamente, Dios lo vio, escúchame bien, en medio del proceso que estaba viviendo, en medio de su casa. Y vio un hombre diligente que luchó y defendió su trabajo ante los leones, ante el oso, y dijo: a este hombre me sirve. Porque si pudo derribar y defender su manada delante de la fiera del campo, también va a defender mi pueblo como yo se lo pida. Amén. Escúchame bien, y una vez más te ratifico: lo que tú haces en el proceso es lo que te va a promover cuando salgas de ese tiempo. Amén. ¿Sabes? El éxito da poder, pero todo lo que le acompaña, dinero, influencia, bienes, escúchame bien, sencillamente van a quedar atrás si tú no eres un buen administrador de lo que Dios ha colocado en tus manos. Amén. Si tú no sabes administrar lo que has conseguido, sencillamente eso lo puedes desperdiciar o lo puedes perder. Las personas exitosas tienen influencia, tienen poder como lo tenía Saúl. Tengan o no tengan la posición, escúcheme bien, el éxito por el cual se preocupó David le dio una gracia especial delante del pueblo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Saúl tenía el poder y tenía la posición y tenía el gobierno, pero no tenía la gracia de Dios sobre su vida. Amén. Por eso el pueblo aceptaba y aprobaba más lo que hacía David sin ser rey. David no tenía el gobierno, no tenía la posición, pero tenía el respaldo de Dios en todo lo que hacía. Una vez más te ratifico, escúchame bien, lo que te va a dar el éxito no es posición, no es que tengas un buen puesto o que tengas, eso sirve, escúcheme, pero si tú le añades la gracia de Dios, eso va a ser poderoso, ¿ok? Porque lo que Dios te ha puesto en tus manos, lo vas a multiplicar, escúcheme bien, no lo vas a restar. Y eso fue lo que hizo David. Resultados es la tercera palabra que me llamó la atención. Hay algo que nos carga y es no ver resultados cuando las cosas las estamos haciendo bien. Cuando injustamente sufrimos sin causa o sin entender el por qué Dios permitió que esto o esto llegara a nuestra vida. ¿Saben? Uno piensa que los resultados son la sumatoria de los éxitos o la sumatoria de las cosas que yo he sembrado. Pero a veces lo que yo siembro no lo cosecho inmediatamente. Y tú tienes que entender que en este camino y en estos procesos con Dios, los resultados no llegan de la noche a la mañana. Y la Biblia lo demuestra y lo comprueba. Salvo que caigas en el escenario de la soberanía de Dios y Dios diga de repente para esta vida, un de repente para Renji,
un de repente para Carlos, ¿sabes? Pero los de repente no hacen parte de la regla, hacen parte de la excepción. O sea, Dios decide con quién hacerlo, en qué momento hacerlo y en qué escenario hacerlo. Amén. Los de repente no aparecen porque tú ores más que yo. Amén. Porque muchas veces Daniel, la Biblia muestra que oraba 3 veces al día y lo metieron al horno. ¿Sí me hago entender? Pero uno tiene que hacer su tarea y dejar que Dios, escúcheme bien, haga su voluntad. Dios no trabaja con gente que no es diligente. David era una persona diligente, escúcheme bien. En medio de su tragedia fue diligente, ¿sabe? Y Dios quiere hacer un llamado a la gente del poder de su presencia y que está enfrentando circunstancias tal vez apremiantes, difíciles, duras, de imposibilidades, o sea, de lo que sea. Hacer un llamado a ser diligente en medio de lo que tú estás enfrentando. La Biblia no nos muestra a un David sumido en la flojera espiritual, amén. David no fue escogido por flojo como rey de Israel. David fue escogido porque hizo méritos en medio de toda la desgracia que vivió durante esos 13 o 15 años, desde que el profeta Samuel fue a su casa y murió, hasta el día que fue sentado en el trono de Israel. Amén. Recuerda que David fue sacado, no pierdas de vista eso, de un trabajo en donde nadie, escúcheme bien, nadie lo premió y nadie lo recompensó. Escúcheme, cuando llegaron a la cueva, ninguno de nosotros conocía el nombre de esas personas. Cuando yo te leí el primer verso en donde habla que llegaron 400, solamente conocíamos el nombre de David. Pero cuando usted lee segunda de Samuel, alguien que me pueda buscar ahí, los valientes de David, segunda de Samuel, ¿sabe? Usted encuentra los nombres específicos de los 37 que entraron, que salieron transformados de ese lugar. Amén. Ya yo hablé de uno en este lugar y la Biblia lo llama Joseph Besebet, el Talmonita, Eleazar, hijo de Dodai, Sama, hijo de Ajer. Los 3 formaban parte de los 30. Pero estos tres, escúcheme bien, Joseph Besebet, Eleazar y Sama, hacían parte del grupo selecto de 3. En ese orden, porque eran los hombres que más se destacaron en ese proceso. Hay gente que siempre se va a destacar más que otros, amén. Incluso más que nosotros. Va a haber gente más diligente, va a haber gente más atenta, va a haber gente que va a aprovechar más sus tiempos difíciles, escúchame bien, y por eso van a ser exaltados por el Señor, amén. Van a ser reconocidos aquí en la tierra, amén. ¿Sabe? Y David los escogió como los 3 más valientes de su ejército. ¿Sabe? Después seguía un cuadrante de 30 hombres. ¿Sabe? No te los voy a nombrar a todos porque vamos a hablar poco a poco de cada uno de ellos. Abisaí, Benanai, hijo de Joaida. Todos recibieron honores igual que los 3 valientes, pero no hacían parte de los 3 valientes. ¿Sabe? Toda esta historia me muestra algo muy interesante y que hace parte de nuestra vida. No solamente nuestra vida de servicio, de liderazgo, sino de nuestra vida personal. Escúcheme bien, que uno puede vivir y puede llegar de gracia a nuestra vida. Pero cuando yo veo que la Biblia identifica a 37, escúchame bien, que llegaron sin nombre a esa cueva, huyendo de sus desgracias personales, pero hoy la Biblia les da un nombre y los llama por su nombre como los valientes de David. Escúcheme bien. Yo tengo que entender que los procesos sí sirven de algo. Amén. Que los procesos me dan una identidad totalmente diferente a lo que el fracaso me hizo creer que era yo. Amén. Que las pérdidas me hicieron creer que era yo. Que las cosas que no me salieron bien en un tiempo me hicieron creer de lo que yo iba a hacer el día de mañana. Tal vez ellos no pensaron en salir como la Biblia nos muestra. ¿Sabes? Dice la proeza de cada uno de ellos. Dice la cantidad de proezas y la cantidad de batallas que ganaron cuando ellos salieron de esa cueva, ¿sabe? Yo no sé si a ti te emociona, pero a mí esto me fascina porque yo sé
que cada proceso que estoy viviendo es una hazaña o es algo que Dios va a provocar en mi vida, es para algo más grande que Dios me tiene el día de mañana, ¿sabes? Ellos no sabían que les estaba guardando Dios para cuando ellos salieran de ese lugar, de esa prueba, ¿sabes? Nada más y nada menos que hacían parte del círculo más cercano del nuevo rey de Israel. Amén. Vale la pena, escúcheme bien, soportar, resistir, perseverar en las cosas que nos están sucediendo. Amén. Créeme, porque los resultados no van a ser como al principio. Dios transformará tus circunstancias. Es más, aquí me habla de nombres propios, de cualidades y de resultados. Amén. Vas a ver lo que has sembrado durante este tiempo, lo vas a ver cosechado. Amén. Por eso sé diligente en medio de esos tiempos. No trates en ningún momento de resistirse a las cosas que Dios está haciendo, porque seguramente puedes dañar la cosecha que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque hoy Dios creo que ha puesto mucha más valentía en cada uno de nosotros para enfrentar las batallas, las luchas y todas las cosas difíciles que podamos estar tú y yo viviendo en este momento. Amén. ¿Sabe? No hay ninguna duda de que Dios transforma, amén, las vidas de las personas, ¿ok? ¿Sabe? David es tipo de Jesús. Escúcheme bien y le explico para las personas que no entiendan lo importante que es este concepto teológico. ¿Sabe? Cuando digo que David es tipo de Jesús, significa que hay muchas cosas desde que David nació hasta que David, escúcheme bien, murió y partió de este mundo. Hay muchas cosas semejantes a lo que ejerció Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. ¿Sabe? Y yo quiero que usted entienda, así como ellos llegaron a la vida de David, David también llegó a la vida de él. ¿Sabes? Cuando tú te acercas a Dios en medio de las cosas difíciles que puedas estar viviendo, Dios también te va a llegar a ti. Amén. Y a Dios no le interesa el tamaño de las cosas que están sobre tus hombros o que cargan tu corazón. No, porque no sé si te has enterado, servimos a un Dios que no tiene límites y que nada lo va a limitar. Un Dios que no tiene temor de absolutamente nada. Dios sabe hacer su trabajo, créeme. Dios nunca va a improvisar con tu vida. Dios nunca se va a equivocar. El Señor nunca te va a decepcionar, aunque hayan cosas que te decepcionen, créeme, porque no puedes medir a Dios por lo que sucede en el trayecto. Escúchame bien, no puedes sacar conclusiones antes de que Dios termine la obra que un día comenzó en ti, porque eso te va a hacer abortar en el camino. Eso va a hacer que te distraigas. Eso va a hacer que tu corazón se cargue y sientas que Dios no tiene respuestas para ti. Pero escúchame bien, tú y yo llegamos al Señor con muchas cosas semejantes a las que esos hombres llegaron a adorar. Nosotros llegamos tal vez pobres de espíritu, con cargas, con decepciones en nuestro corazón. Y creo que muchas de las cosas con las cuales un día entregamos nuestra vida al Señor, las hemos superado. No somos perfectos, porque Dios cada día nos enseña y Dios cada día transforma nuestra vida. Amén. Escúcheme bien. Y tal vez muchos de nosotros aún tenemos nuestro lugar en Adulam. Escúcheme, y hablo de manera simbólica, no literal, porque Adulam representaba un lugar de estabilidad en donde Dios podía hacer su trabajo. Porque es que no en todos los lugares y no en todos los escenarios Dios puede tratar con nuestra vida. Recuerda que para Dios tratar con Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos. Amén. Y lo llevó a un lugar que ni Abraham sabía dónde iba a ir. Para Dios tratar con todos ellos, con José lo sacó de la casa de su padre. Para tratar con David lo sacó de la casa de Isaí.
Escúcheme bien. Para tratar con el profeta Eliseo, lo sacó de la casa de sus padres. Ni siquiera lo dejó despedirse. Porque hay escenarios en donde Dios te lleva para tratarte. Amén. Escúchame, no para recompensarte, pero si no te recompensa, no importa. Porque Dios primero va a tratar con nuestra vida y después la va a recompensar. Amén. Pero depende de ti si tú eres diligente en medio de esos tiempos. Amén. Si aprendes la labor que Dios tiene para ti en ese momento. Por eso es que tú no puedes dejar de servir cuando algo se desordena en tu vida. Por eso es que tú no puedes dejar de adorar a Dios cuando algo no te sale como tú estás esperando. Amén. Por eso no puedo dejar de predicar cuando tal vez no tengo la respuesta que le he pedido al Señor. Amén. No, tal vez no puedo, no tengo el ánimo como otros días, pero Dios sabe que puede contar conmigo. Dios sabía que podía contar con David. Si Dios no supiera que David iba a convertir esos hombres en los principales valientes de su reinado, Dios no se los hubiese enviado. Amén. ¿Sabe? El que esté viviendo una prueba, y te lo digo proféticamente, significa que Dios confía en que tú la puedes superar. Amén. En que tú eres capaz de recibir lo que Dios tiene para ti el día de mañana. Esa es la señal. Aunque no lo entiendas, aunque te dé dolor, aunque te saque lágrimas, esa es la señal. Amén. Porque eso es lo que hablará de la grandeza de Dios en tu vida. ¿Sabes? David la tenía clara. La fama de David se extendió porque cortó la cabeza del gigante. Pero se hizo más grande David por lo que él fue, no por el talento que tenía para liberar al rey, no por el talento que tenía para maniobrar la espada, sino por lo que él representó en ese lugar y los resultados que se dieron después en su reinado. Amén. Los milagros más grandes, escúcheme bien, en donde tú aprendes a escuchar la voz de Dios, en donde aprendes a discernir el abrazo del Padre, donde sabes que el Padre tiene cuidado de ti. ¿Sabes? Donde tú puedes experimentar cómo el maná de Dios de manera simbólica se manifestó en el pueblo y cómo se va a manifestar en ti. Es en los momentos más difíciles de tu vida donde vas a ver el mar abrirse. Amén. En donde vas a ver cómo Dios abrirá la ventana de los cielos y a causa de lo bueno que has hecho en otros tiempos por el Señor. Amén. A causa de eso verás la gloria de Dios en medio de esos tiempos. No era en vano lo que David había hecho antes de llegar al plan. ¿Sabe? Dios le dio la fortaleza, pero también el respaldo que él necesitaba para soportar esa prueba. ¿Sabe? Yo creo que todos los que estamos en esta sala tenemos algo bueno que recordar de la grandeza de Dios antes de estar en este tiempo difícil. ¿Sabes? Tú y yo hemos visto la gloria de Dios en otras etapas de nuestra vida. ¿Sabes? Tú y yo hemos visto cómo Dios de manera sobrenatural ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. Cómo Dios ha abierto puertas que tú tal vez no has tocado ni siquiera. La has tenido en tu boca en el momento de orar y de clamar por una oportunidad. Tú no has visto tal vez esas cosas ni siquiera en una visión, y sin embargo Dios las ha hecho por ti. Sin preguntarte, escúcheme bien, muchos de nosotros hemos recibido cosas, añadiduras que no le hemos pedido a Dios. Pero es a causa de haber sido diligente en medio de las batallas que nos ha tocado librar. ¿Sabes? Hay recompensa para aquellos que entienden lo que están viviendo. Pero no solamente para aquellos que lo entienden, sino para aquellos que lo soportan, para aquellos que se dejan formar, para aquellos que entiendan que si Dios comenzó la obra, Él se encargará de completarla. Yo quiero decirte algo, vas a salir ileso de la prueba que estás viviendo. Tal vez derramarás alguna que otra lágrima,
corazón se cargará, pero nada malo te va a suceder, amén. Nada malo te va a ocurrir, amén. Dios tiene el control de todo lo que estás pasando y de todo lo que estás viviendo. Así que levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor en esta noche. Dale gloria y honra por lo que estás enfrentando, porque seguramente este es el principio de las cosas grandes y buenas que Dios va a desatar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre las cosas que has puesto delante del Señor, amén. Si tú perseveras, yo te aseguro, sin temor a equivocarme, escúchame bien, que después del quebranto en tu vida vendrá la honra, vendrá la respuesta, vendrá la cosecha. Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar, Dios cumplirá su palabra. Busca primeramente mi reino y las demás cosas yo las voy a colocar, yo las voy a añadir sobre tu vida. Tú verás la gloria de Dios si tú te encargas de buscar su rostro. Escúchame bien esa palabra, se tendrá que cumplir en ti, se tendrá que cumplir en ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Colocamos delante de ti nuestros corazones, Padre, para que tú estabilices nuestra vida, Señor. Porque hay temor, porque hay angustia en muchos de nosotros, Padre, por las cosas que estamos viendo, por las cosas que están sucediendo. Y solo tú, Dios, puedes traer paz a nuestra vida, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido por esos corazones angustiados, por esos corazones, Padre, que están siendo pasados por el fuego, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que tu paz, Dios, aquella que sobreabunda, que no tiene límites, Dios, sea depositada sobre nuestras vidas, Padre, en este mismo instante, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, coloca diligencia en medio de lo que estamos enfrentando, Padre. Que nuestro corazón nunca sea estorbado, que nuestra diligencia, que nuestra perseverancia, que nuestro servicio, Señor, que nuestro liderazgo nunca sea estorbado, Señor, por ninguna motivación equivocada, Padre. Quita toda amargura, toda decepción, toda depresión, Señor, que pueda haber sobre nuestra vida, Señor. Señor, en el nombre de Jesús yo reprendo, Señor, y hago todo aquello que pueda venir a levantarse en contra tuya, en contra de tu servicio, en contra de tu liderazgo, en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra del trabajo que tú estás haciendo, donde Dios te ha puesto. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se desbarata, Señor, y hoy se destruye todo plan del enemigo sobre cada vida en este lugar, en el nombre que es sobre todo nombre. Lo declaramos, Señor, y lo creemos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, y oramos y perseveramos, porque sabemos, Señor, que todo esto traerá un buen resultado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que no sintamos, Dios, que es en vano lo que estamos haciendo, Padre. Señor, que cada uno de los que están aquí en este lugar pueda ver la recompensa de su esfuerzo, Señor, la respuesta a sus oraciones, Señor, en el nombre de Jesús. Que ninguna lágrima en este lugar quede sin recompensa, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos la gloria, Señor, en esta noche, y declaramos victoria sobre todo lo que no provenga de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, dáselo fuerte, dáselo más fuerte. No te escucho, iglesia. Vamos, dale más fuerte tus palmas, porque es para el que vive y para el que reina. Amén y amén. Que diga que está a su lado. Dígale, te espero el día domingo en este lugar.